La paz del Señor, iglesia, el Dios de toda gracia, el Dios de amor esté contigo. Qué bendición, hemos alabado al Señor, lo hemos exaltado y agradecemos a Dios por sus bendiciones, por estar en esta tierra, por poder caminar juntos y creer que Dios tiene grandes propósitos para con su pueblo aquí en la ciudad de Formosa. Amén. Entonces vamos ahora a la palabra del Señor, a todo lo que Él nos ha preparado, eso queremos recibir. Y yo te invito para abrir tu Biblia en el libro de Jeremías, allá en el Antiguo Testamento, capítulo 9, leeremos versículos 23 y 24. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, agradecemos a Dios porque Él está aquí con nosotros, porque Dios está ahí contigo en ese lugar donde tú estás y queremos realmente que Él nos hable, amén, que Él continúe iluminando el camino y continúe haciendo grandes maravillas en nosotros. Señor eterno, seguimos en tu presencia, Dios, reconocemos, Señor, tu grandeza, tu poder, reconocemos que no hay nadie como tú, Rey, y estamos aquí delante de ti. Queremos ofrecerte lo mejor, queremos darte nuestras vidas, Señor, y una vez más decimos, Rey, que te necesitamos, Jesús, que sin ti nada somos, Dios, que queremos estar en la verdad de tu palabra, en la verdad de tu evangelio. Ayúdanos a verte, Señor, en esta noche, ayúdanos a escucharte. Ayúdanos a ser sensibles a tu palabra. Creemos que tu Santo Espíritu nos ha preparado para hoy, Señor, recibir tu mensaje y creemos que tú nos das la comprensión de esta tu palabra, de esta tu ley. Señor, bendigas cada familia, Rey, bendigas cada vida allí presente y cada familia representada. Bendiga, Señor mío, en cada lugar donde esté tu pueblo, allí estás tú, Señor, derramando de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi hermano, leeremos Jeremías 9, versículos 23 y 24, y dice así la palabra de Dios. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Jeremías 9, 23 y 24 hemos leído. Para comenzar, yo tengo una pregunta para ti, para meditar. ¿Cuál es la mayor necesidad del hombre? ¿Qué es lo más importante para el ser humano? Otra pregunta, ¿cuál es el logro más grande en tu vida? ¿Qué es lo más grande que tú has logrado, por lo cual te alabas, en lo cual hayas ese orgullo, en lo cual, digamos, dices, tengo mi logro más grande en mi existencia? Estas dos preguntas diferentes, pero tienen la misma respuesta. ¿Cuál es la mayor necesidad del hombre? ¿Cuál es el logro más grande que podríamos alcanzar en nuestra vida? Y es conocer a Dios. Como hemos leído en el versículo 23 de Jeremías 9, Dios dice que nos tenemos que alabar en conocerle. Y es lo que vamos a entender hoy un poco más en esta noche. Yo creo que la mayoría de los que están viendo esta transmisión, la mayoría son cristianos. Y a veces decimos que conocemos a Dios, que es suficiente, que ya tenemos el entendimiento sobre Dios y su palabra. Y este texto que leímos, sabe mi hermano, según el capítulo completo, está hablando especialmente al pueblo de Dios, aunque obviamente la palabra llega al encuentro de todos los necesitados que somos nosotros. Entonces a veces pensamos que conocemos a Dios y que ya es suficiente, pero Dios es tan profundo, Dios es tan vasto, Dios es tan grande que jamás cesaremos de conocerle a Él. Y al igual debe ser la necesidad de cada día, nosotros querer y disponernos con propósito de conocer a Dios. Y esta necesidad está por encima de todas las necesidades. Yo no sé
¿Cuáles son tus primeros pensamientos al comenzar el día? Pero realmente sería nuestro pensamiento al iniciar cada día: Señor, yo te quiero conocer hoy un poco más. Quiero saber más de ti y comprenderte, Señor, y comprender tu palabra y a la vez tu persona. El texto bíblico de Jeremías 9 nos muestra una situación muy difícil que pasaba allí el pueblo de Judá. No difícil por las situaciones externas, sino difícil porque este pueblo de Judá se había alejado de Dios. El pueblo de Judá había colocado su amor, sus intereses, sus pasiones en otros dioses. Y entonces el pueblo de Judá no se había fortalecido en la verdad. Dice el capítulo 9, si luego usted lo puede leer en casa, dice que este pueblo había ignorado la ley de Dios, estaba ignorando la palabra del Señor y procedían de mal en mal, iban de mal en peor. El versículo 3 de ese capítulo dice que el pueblo había desconocido a Dios y el versículo 6 dice: no quisieron conocerme, dice Jehová. Entonces es un pueblo que estaba en una crisis espiritual y por ende en una crisis social también. Y en medio de esta desastrosa situación que nos narra el capítulo, entonces aparece el versículo 23 y 24 que hemos leído inicialmente. El texto bíblico habla de tres personas: el sabio, el fuerte y el rico. Está hablando de que estas personas se podrían alabar en qué: en su sabiduría, en su fuerza o en su riqueza. Y pasa muchas veces, es común hoy en día, hablando en términos generales, el ser humano alabarse en algo. ¿Cómo que alabarse? O sea, jactarse de algo, encontrar orgullo en algo en sí mismo, en su vida. También dicen algunos textos: quien ha de gloriarse, gloríese en esto, ¿cierto? Está hablando de esta gloria humana, y esa gloria también puede ser como la fama, el honor, el peso y el valor que tiene cada persona. De otra manera, se puede decir, de otro lado, algo en lo cual las personas ostentan en su vida, ¿cierto? Presumen en su vida. Entonces el versículo decía: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. O sea, no nos jactemos en esto, porque hay personas que se enorgullecen y encuentran su confianza ¿en qué? En el conocimiento, en sus capacidades, y dicen: yo logré esto y tendré seguridad en mi futuro porque tengo esto. Luego otros dicen: no, yo estoy orgulloso porque yo soy más fuerte, porque a veces tengo salud, soy más fuerte en mi temperamento, en mis emociones, soy fuerte, influencio a los otros. Y a veces personas se jactan de que engañan a otros, de que manipulan a otros. Y algunos otros encuentran su orgullo o presumen de qué: de las riquezas, de los bienes, encontrando en esto su refugio y su piso, ¿cierto? Su seguridad, lo que los mantiene de pie. Y yo te invito a recordar, en la Biblia encontramos hombres, por ejemplo, como Sansón, Salomón, Pablo y el joven rico. ¿Quién era Salomón? Comencemos primero por Sansón. Sansón era un hombre que tenía mucha fuerza, que era muy valiente, ¿cierto? Que podía vencer y destruir a muchos. Pero ¿qué pasó en un momento de su vida? Le faltó sabiduría y madurez, le faltó conocer a Dios. También tenemos a Salomón, un hombre que tuvo mucho conocimiento, muchas capacidades, sabiduría. ¿Y qué pasó en un momento de su vida? Dejó de mirar a Dios y colocó su mirada en otras cosas y su confianza en las cosas terrenales. ¿Qué pasó con Pablo? Antes de ser Pablo, ¿verdad? Cuando era Saulo de Tarso, ¿qué pasó con Pablo? Pablo confiaba en la religión, él confiaba en sus conocimientos. Él decía: yo he sido preparado en esto, yo he estudiado, he sido preparado por tal persona, yo vengo de tal. O sea, tenía su conocimiento en la religión y en lo que él consideraba como que estaba sirviendo a Dios. Y también tenemos en el Nuevo Testamento, ya en los tiempos de Jesús, el joven rico. ¿Quién era el joven rico? Un hombre que tenía muchas riquezas, hasta que Jesús le dijo: ve y vende todo y dáselo a los pobres.
pobres. El joven rico no lo pudo hacer, entonces vemos que el corazón de él estaba en las riquezas. O sea, a estos hombres de nada les valió su sabiduría, su fuerza y su riqueza, porque llegó en un momento que ellos realmente vieron que esto de nada valía. Ni la sabiduría, ni las riquezas o fuerzas físicas nos pueden dar tanta seguridad como conocer a Dios, como permanecer en Dios, como estar en Él. Entonces dice Dios, si alguien se quiere alabar, alábese por conocerme. Tú te debes alabar y debes decir, mi necesidad diaria, mi logro mayor en mi existencia es conocer a Dios y seguirlo conociendo. Alégrate tú porque conoces a Dios. Alégrate tú porque le buscas y Dios se revela a ti. Y aún sigue por un lado contento, pero por otro lado ten y mantén ese deseo, ese anhelo de conocerle cada vez más. O sea, conocer a Dios, tu camino no ha terminado, aún vas a conocer más de Él. Todo lo que supimos hasta hoy, todo lo que sabemos, todo lo que leímos y escuchamos, eso vamos a vivir. Amén. Esa palabra, ese conocimiento que tú tienes, tú vas a combinar ese conocimiento y lo vas a vivir. Amén. Y lo vas a creer porque conocemos a Dios, pero le seguiremos conociendo aún más. Y primero quiero que pensemos en esto. A veces creemos que conocemos a Dios porque escuchamos alguna vez el evangelio o de vez en cuando escuchamos alguna predicación. Es frecuente encontrar personas en la calle que dicen, sí, yo conozco a Dios, yo creo en Dios, yo conozco que Jesús vino a morir, el evangelio yo ya lo escuché. Algunos creen que solo escuchar una predicación de vez en cuando eso les va a bastar para decir, yo conozco a Dios, yo sigo a Dios, yo soy cristiano. Y el cristianismo, el ser discípulo de Cristo, no es de vez en cuando saber una cosita de Dios aquí o allá, no. El ser discípulo es caminar con Jesús. El cristianismo no es una religión, el cristianismo es una relación con tu Dios. El cristianismo es una caminada de la mano de Jesús, es una intimidad y una proximidad a Dios. Entonces, algunas personas creen que por estar mucho tiempo en la iglesia o por servir en la iglesia o a veces ser amigos de personas espirituales creen que ya conocen a Dios. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, no, sino que yo estoy diciendo no es suficiente, hay que aprofundar, hay que profundizar en Dios, hay que buscar a Dios, aún estar de Él más cerca, porque Dios es infinito, así como su palabra. Entonces, nuestra caminada con Jesús es de relación. Amén. Yo me alegro por aquellos que permanecen en la iglesia muchos años, que le sirven a Dios, por aquellos que son espirituales, gloria a Dios. Pero tenemos que ir más allá y tener siempre nuestra mirada día a día en Jesús. Y si usted recuerda Ezequiel capítulo 47 nos está hablando de una visión que tuvo Ezequiel. Y dice él que él veía las aguas que salían del templo y el ángel le dijo, Ezequiel, sumérgete en esas aguas. Y Ezequiel dijo que se fue a este río hasta que le llegaban a los tobillos, hasta las rodillas, hasta los lomos. Y luego decía Ezequiel que ya no podía atravesar este río si no era nadando. Entonces, así es el Señor. Nosotros vamos un poco más profundo hasta que tenemos que nadar en esas aguas que sanan, en esas aguas que libertan para conocer a Dios y sumergirnos y nadar en la presencia de Dios, en ese río de la presencia de Dios. Entonces no resistamos, no coloquemos paredes, no queramos llevar cargas pesadas, no queramos continuar atados a algunas cosas de esta vida, sino seamos libres para entrar en la presencia de Dios y conocerle. Ahora yo te hago una pregunta a ti, mi hermano y mi hermana. Cuando evangelizamos, cuando compartimos del amor de Dios, ¿qué hablamos sobre Dios? ¿Qué es lo que sale de tu boca? ¿Qué es el ejemplo que das cuando vas a hablarle a alguien de Dios? Dice la palabra en Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es lo que debe correr de tu vida, de tu boca, de tu mismo espíritu. Correr ríos de agua viva, salir la presencia, el Espíritu Santo de Dios en tu vida.
Y así tú podrás conocer a Dios cada día estrechamente con Él y cumplir aquello que Dios tiene para tu vida. Algunos también creen que conocen a Dios porque cumplen la ley. ¿A qué me refiero con esto? De que hay personas que dicen, no, yo tengo una buena vida. Algunos pensamos y decimos tenemos una buena vida cristiana y creemos que el cristianismo se reduce a decir yo no hago, yo no como, yo no consumo, yo no hablo esto, y a veces nos hacemos unas listas de no y unas listas de sí y así pensamos que cumplimos la ley de Dios. Pero realmente hay que conocer a ese Dios, al Dios de la ley, al Dios de la palabra. Entonces hay muchos que dicen yo conozco la Biblia, sí, la leí varias veces, y no garantiza esto que conozcas a Dios. Claramente, si conoces la Biblia y lees la Biblia, tienes una gran oportunidad y muchas probabilidades de conocer a Dios. Entonces, por favor, leamos la Biblia todos los días y en tu espíritu pide a Dios para poder conocerle en la lectura de la Biblia que tú haces diariamente. Y realmente los cristianos tenemos que tener una buena moral y buen comportamiento, amén. Pero todo esto que hacemos, todo esto que llevamos a cabo día a día, sea en tu casa, en la calle, en tus compromisos y en tus responsabilidades, todo lo hacemos para gloria de Dios. ¿Sabe, mi hermano? Aquel que conoce a Dios ama. ¿Sabe? Vamos a leer primera de Juan, allá la carta de Juan. Al final de la Biblia, primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8, yo leo para ti. Dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea, aquel que conoce a Dios es nacido de Dios y permanece en Dios. Esta marca del cristiano es amar a Dios y amar a su prójimo. Y decía Jesús, la ley de Dios se resume en esto: amar a Dios, considerándolo a Dios como lo más importante y el amor más grande de tu vida, y amar a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume la ley, en el amor, y el amor te va a llevar a cumplir toda la ley, toda la palabra y a obedecer. ¿Sabes, mi hermano? El que conoce a Dios es santo. Primera de Pedro 1:15 dice así: sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y algunos piensan, ¿qué es la santidad? ¿Cómo que Dios es santo? ¿Y qué es la santificación? Primero, dice la palabra ya en Hebreos, sin santidad es imposible ver a Dios. Entonces, para ver a Dios, para conocerle, hay que caminar en santidad. ¿Somos perfectos? No, pero cada día nos estamos santificando y perfeccionando en el amor, obediencia y servicio a Jesús. ¿Cómo que Dios es santo? Sí, Dios es santo. Dios aborrece el pecado, Dios no tiene comunión con las tinieblas, y así los hijos de Dios. Y a veces ese es el temor, de no poder amar, de no poder ser santos, de creer que Dios te va a poner un yugo pesado que no vas a poder cumplir. Y las personas no siguen a veces a Jesucristo porque dicen, no puedo, es una vida aburrida, yo no voy a poder cumplir porque yo quiero esto, lo uno, lo otro en mi vida, y algún día creeré en mi vejez, algún día cuando necesite buscaré a Dios. Pero Dios nos hace el llamado hoy y nos dice: ama y sé santo. Así verás a Dios, así le conocerás. Entonces nos alabamos ¿en qué? En conocer a Dios, amando y siendo santos. Nos glorificamos, nos alabamos, tenemos este honor en nuestras vidas de amar a Dios, de amar a nuestro hermano. ¿Sabe qué pasa a veces, hermano? Que nosotros decimos en general, hay que amar a todos, ¿verdad? Sin hacer acepción de personas, y poder derramar ese amor de Dios en otras vidas. Y realmente tenemos que amar al desconocido, sí, al que conocemos como aquel que no conocemos. Y yo estaba meditando que a veces es más fácil amar a quien no conocemos.
A veces uno llora o se sensibiliza por personas que sufren en otros lugares y esto está bien, pero a veces olvidamos ser sensibles, pensar, ocuparnos en el que está cerquita, en el hermano de tu iglesia, en el hermano que vive en la misma ciudad, en el hermano, la familia que tienes cerca. Y a veces pasa que cuando conocemos a alguien de primer impacto, de primera entrada, decimos, mira, digamos, este nuevo vecino, este nuevo hermano en la iglesia, este nuevo pastor en la iglesia, ya siento que lo amo. A veces no decimos eso. Y decir, mira, esa persona ya emite tanto amor, yo ya creo que lo amo, que lo quiero tanto. Y la real prueba está en seguir amando a esa persona cuando conoces sus defectos y sus errores. Entonces, no es decir amar al inicio y bastar con esto solo de palabras, sino seguir amando aunque conocemos las falencias del otro. Decir, mira, llegó un hermano nuevo a mi iglesia, ya lo amo. La prueba está en seguirlo amando aun cuando conoces todo de él. Llega un nuevo pastor a la iglesia, un nuevo siervo, un nuevo líder, y realmente decir, yo lo amo, pero lo seguiré amando con sus defectos, sus falencias, y haré todo lo posible por bendecir esa vida. Entonces, gloriémonos, alabémonos, jactémonos en esto, en amar, en ser santos como nuestro Padre es santo. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Eso está allá en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 12 y 13. Cuando tú conoces a ese Dios de la Biblia, entonces tú vas a hacer lo mejor. Amén. Tú vas a hacer lo mejor para Dios en tu servicio en la iglesia. Cuando lleves a cabo cualquier actividad, tú vas a decir, yo voy a dar lo mejor que yo puedo por agradar a Dios. No solo buscando esa excelencia, porque hoy muchos dicen en la sociedad, en cualquier ámbito, dicen, tienes que buscar la excelencia, tienes que hacer siempre lo mejor, superarte en esto, superar lo otro. Y hay personas que solo mismo, igual cuando estamos sirviendo en la iglesia, solo quieren excelencia y hacer todo bien y que todo salga bien. Y hay muchas personas que piensan en algún evento y se concentran tanto en el evento, tanto en los detalles, que olvidan pensar en Dios y servir a Dios. Entonces, realmente para dar lo mejor a Dios hay que conocer a Dios y saber lo que ese Dios espera de mí. Entonces, ¿será que lo que yo creo que es lo mejor para Dios, será que es realmente lo que Dios espera de mí? Pues hermano, es sencillo. En humildad pídele a Dios que te guíe, que te oriente y que todo lo que hagas sea para que Dios sea reconocido, Dios sea exaltado, y no solo tú, sino muchos lo conozcan. Amén. Dios no puede ser definido, y es verdad, no hay cómo en algunas palabras sintetizar o resumir la persona de Dios, y no lo podríamos conocer totalmente, no podríamos conocer toda la mente de Dios, pero sí podemos conocer cómo es Él y cómo Él hace. Eso está en la Biblia, mi hermano. Por eso yo siempre repito, leamos la Biblia. A través de la Biblia lo conocemos, hermanos. A veces salen teologías nuevas y nosotros nos deleitamos y creemos que eso nos llena, y creemos tal teología, la otra, y salió por allá una nueva predicación, una nueva palabra, un nuevo conocimiento, y solo queremos buscar eso. Si la palabra, la Biblia está lista, abierta para que tú la leas, la estudies y medites en eso. La historia de la iglesia, si tú piensas en la iglesia primitiva de Hechos, si tú piensas en la iglesia después de la línea, ya en los primeros años de la iglesia, luego cuando llegó la reforma, predicadores, misioneros que Dios levantó a lo largo de la historia, ve y lee esas predicaciones que cambiaron vida, ve y lee cómo fueron esos verdaderos avivamientos, cómo era la predicación de esos tiempos. Y en esos tiempos estaba la predicación de ¿qué? Del arrepentimiento, del cambio, estaba la predicación de la cruz de Cristo, de nuestra cruz, de la renuncia, estaba allí en esa predicación. Y eso es lo que falta hoy, mis hermanos, conocer a Dios a la luz de la Biblia, no a la luz de aquellos que quieren crear sensacionalismos, no a la luz de aquellos que quieren llenar edificios, sino
que aunque sean pocos, que hayan discípulos de Cristo, discípulos seguidores que siguen, aman y entregan todo por su Maestro. Amén. Entonces, que realmente vayamos a la palabra y podamos seguir esa línea desde los tiempos de Jesús hasta hoy. Sí, hay un pueblo que se ha guardado, hay predicadores que predican la palabra, no somos los únicos que buscan la verdad. Para este tiempo de tanta necesidad, donde tantos se han enfriado, donde tantos han dejado su primer amor, hay que volvernos y conocer a Dios en su palabra. Por eso hoy mi consejo es: todos los días, intencionalmente, con propósito, todos los días voy a tener tanto tiempo para orar, para leer la Biblia, para meditar, que ya fue un tema que aquí fue predicado por el pastor Pablo, para meditar y pedir a Dios, que yo lo quiero conocer y entenderle. El versículo de Jeremías 9:24 dice así: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y Jehová, nuestro Dios, aquí está destacando algunos atributos de él. Primero, la misericordia. Dice Dios: yo hago misericordia. En algunas tradiciones dice ese Dios que entrega amor, que da amor, y conocemos otras virtudes como que Dios es amor, ¿verdad? Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, un Dios bueno. Entonces, en estas virtudes vemos a Dios entregando, ¿cierto? Vemos a Dios dándose. Luego hay otras virtudes de Dios también, y decimos: Dios es justo, Dios es un Dios de juicio, ¿no? Dios es recto, Dios es santo, Dios es digno, Dios es soberano, Dios es eterno, Él es rey. Entonces hay unos atributos de Dios en los que vemos a Dios dándose a nosotros, y luego hay otros atributos de Dios que demandan de nosotros una entrega a Dios. Hay unos atributos que exigen de nosotros un reconocimiento, una reverencia y un servicio especial para Dios, una entrega. Por ejemplo, digamos que tú trabajas allí en tu empresa y tienes tu jefe, y tú puedes decir: mi jefe es tan generoso, tan simpático, este jefe todos los viernes nos compra facturas y nos prepara un café, y ese jefe es muy generoso, muy simpático, muy comprensivo, ¿cierto? Pero de otro lado tú puedes decir: a mi jefe le gustan los trabajos de excelencia, a mi jefe le gusta un trabajo bien hecho. Entonces, por un lado, ¿cierto?, vemos a este jefe dando en generosidad, y por otro lado vemos una característica de este jefe que le gusta la excelencia, o sea, que su subordinado, su equipo de trabajo, haga las cosas con excelencia y entregue lo mejor. Hasta cierta medida es lo mismo con Dios. Dios se entrega, pero Dios, por ser Dios, imagínense, piensa en este Dios que es santo, separado del pecado, separado de las tinieblas. Piensa en este Dios que es mayor que todo, soberano, que Dios hace como Él quiere siempre, un Dios inmutable que no cambia, un Dios que es rey, merece la adoración, un Dios que es justo, que hace justicia y entrega a cada uno su retribución por sus obras. Entonces, por otro lado, vemos a un Dios que exige una entrega de nosotros hacia Él, una obediencia. Amén. Y decía Dios, vamos a leerlo otra vez. Decía Jehová: y alábense en esto, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová. O sea, nosotros reconocemos que es el único Dios, que Él hace misericordia, o sea, que es amoroso, pero Él también hace juicio y justicia en la tierra. Amén. O sea, Dios no pasa por alto el pecado. No es que Dios tampoco no está formando hijos malcriados y los deja en el pecado libres. No, Dios enseña, Dios disciplina, ¿sí? A veces por nuestras decisiones llegamos a malas consecuencias, sí. Y Dios en todo eso va a enseñar, va a disciplinar, Él va a hacer justicia y juicio. Aún, digamos, en nuestras vidas nos dará esa enseñanza. A veces algo que pueda doler,
a veces pruebas que puedan doler, pero en todo eso estará la voluntad de Dios. En todo eso está la permisión de Dios. Amén. Dios hará juicio, Dios hará justicia en la tierra, aún con aquellos que no le conocen. Entonces Dios es digno del mejor sacrificio, dice Romanos 12:1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea, mi hermano, adore a Dios y sométase a Él. Y aún su carne, que a veces le llama para hacer lo errado, lo que se contraría a la voluntad de Dios, someta esa carne y diga al Espíritu Santo, me gobierne, Espíritu Santo, que mi carne no me domine, sino que yo sea dando el fruto de justicia en el Espíritu Santo. Mi hermano, la idea en esta predicación no es hablar de todo lo que es Dios, pues no podríamos, no alcanzarían las palabras ni los tiempos, pero la invitación es hoy: busque a Dios y conozca a Dios. Esta es la verdadera alabanza, no la sabiduría, no las riquezas, no la fuerza, no la juventud, no creer que yo no necesito de Dios, que me olvido de Dios y busco otras cosas, no, ni decir yo no tengo tiempo para Dios, estoy muy ocupado, tengo muchas responsabilidades. Primero Dios, hermano, amigo. Primero tiene que ser Dios en tu vida, porque sin Él nada somos y lo único que haremos seremos andar perdidos y aún andar de vacío en vacío. Dice Santiago 4:14, y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Hermanos, la vida en esta tierra pasará, la vida en esta tierra es corta. Aquí en esta tierra somos peregrinos, los hijos de Dios tienen su hogar, su patria celestial, ya garantizada a los discípulos de Jesús. Y sigamos pues, a ti que conoces a Dios, más le vas a conocer. Y a ti que no conoces a Dios, busca a Dios. Hoy es tiempo, hoy hay oportunidad, hoy los cielos aún están abiertos. Dice la palabra, busquémoslo mientras que pueda ser hallado. Cuando nos presentemos delante de Dios, Él no irá a estar contento al decirle: Señor, mira todos mis títulos, mira todos los lugares que alcancé en la sociedad, mira que yo fui muy fuerte, mira que yo tuve muchas riquezas. Él se va a alegrar por decir, Dios mismo va a decir: yo te conozco, tú caminaste conmigo, tú me serviste, tú hablaste mi nombre. Y Él se continuará revelando cuando lo queremos conocer más en oración, en la Biblia, en acercamiento, en tiempo de calidad con Dios. Amén, mi hermano, mi amigo, que cuando tú te presentes delante de Dios y esta vida corta pase, que Dios diga: ven aquí a mi lado, mi siervo, ven aquí que yo te conozco. Tú caminaste conmigo en la tierra, tú honraste mi nombre. Gracias, Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, seguimos en tu presencia y te exaltamos por todo lo bueno que eres, por tu presencia, porque tú eres real y una vez más nos das una palabra tan hermosa, Dios. Recibe la gloria y la honra, Señor. Queremos conocerte, Señor. No sentirnos ya llenos, que ya fue suficiente, ya con esto que conozco de Dios me basta y me sobra para mi vida. No, son todos los días acercarnos a ti, a tus pies, escucharte, buscarte, servirte en humildad, como discípulos de Jesús, escuchando al Maestro, Dios. Padre, gracias por lo que haces en nuestras vidas, gracias por lo que haces en cada ciudad y cada nación. Tus propósitos son eternos, tú sabes todo lo que pasa hoy en la sociedad, tú sabes todo lo que pasa en tu vida, acá en las vidas de los hermanos, Señor, de la sociedad, y tú sigues llamando a tu pueblo, llamando a los desviados, llamando a los que te ignoran, llamando a los que están en la mentira, aún llamando a los que están perdidos en la iglesia, llamando aún a los que quieren predicar conveniencias. Dios, tú sigues llamando porque aún hay tiempo.
Tú sabes el tiempo hasta cuándo para cada uno, Dios, mas queremos estar siempre a tus pies. Recibe la gloria y la alabanza, Señor. Aquí estamos, Jesús. Hagas tu voluntad, bendigas nuestra semana, bendigas nuestra familia y que tu palabra, Padre, lo que leímos, lo que algunas veces escuchamos, retumbe en nuestra mente, retumbe en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú tienes más y más de lo que imaginamos. Amén. Que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y el consuelo y la comunión en el Espíritu Santo sea siempre con su iglesia. Amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, que tengas una semana hermosa y recibe siempre el cariño de la familia pastoral.